En el espacio de hoy los voy a guiar paso a paso en los temas, proyectos y tecnologías claves que ustedes necesitan para convertirse en un desarrollador o desarrolladora profesional. Así que comencemos. Primer tema, lógica y algoritmos, fundamento de todo. En un primer momento debemos desarrollar nuestra lógica de programación y para esto necesitamos dominar las variables, las constantes, las expresiones, los operadores. Debemos dominar el tema de las estructuras de control, como son los condicionales simples, compuestos y anidados, o la estructura switch case, y si estamos trabajando en Python, la estructura match case. También debemos dominar las estructuras de datos, como son las listas, los arreglos, las matrices, las tuplas, los diccionarios, los objetos, los árboles, los grafos, entre otras estructuras de datos. Esto es un pilar supremamente importante para lo que viene. Y el proyecto sugerido para nosotros poner en práctica todos estos temas que acabamos de hablar es los planteamientos lógicos y matemáticos. Y las tecnologías que nosotros utilizamos para desarrollar estos planteamientos lógicos y matemáticos son los lenguajes de programación como Python, Java, C#, Go, Dart, e incluso podemos trabajar en PCInt implementando el pseudocódigo, que es el primer paso que toda persona que inicia en este mundo debería dar, es lo más responsable. Entonces hablamos del tema, hablamos del proyecto sugerido y hablamos de las tecnologías que nos ayudan a darle desarrollo al proyecto sugerido. Vamos a trabajar el tema número 2, que es la programación orientada a objetos, que generalmente la encuentran con esta nomenclatura, o también si la encuentran en inglés va a ser O y luego P, pero como estamos trabajando en español, entonces por eso puse la nomenclatura así. Y me están diciendo que ya avanzamos hacia el paradigma de la programación orientada a objetos. Es importante entender cómo funcionan las clases, herencia, polimorfismo, abstracción y encapsulamiento, ya que estos conceptos son fundamentales para proyectos más grandes y robustos. Este es el siguiente pasito que debemos dar. Ya tenemos la fundamentación lógica algorítmica, entonces entramos a este paradigma de programación. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a enfrentar o cuando nos estemos enfrentando a proyectos mucho más grandes y robustos, vamos a encontrar mucho este paradigma de programación. Y por acá, para el proyecto sugerido, nos dicen un gestor de inventarios, donde creamos un sistema que gestione productos, clientes y órdenes, utilizando clases y objetos para modelar cada entidad. Y las tecnologías o plataformas que nosotros podemos utilizar para aprender y reafirmar este concepto de la programación orientada a objetos y desarrollar nuestro proyecto sugerido, utilizamos lenguajes de programación en Java, lenguajes de programación en Python o el lenguaje de programación de C# o en C#, el lenguaje de programación Dart, el lenguaje de programación de JavaScript. Nuestro tercer tema son las bases de datos y su integración con el paradigma de la programación orientada a objetos. Y acá vamos a dar el siguiente paso para aprender a conectar la lógica de nuestras aplicaciones con una base de datos. Esto implica aprender bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales y dominar la conexión o interactividad entre un lenguaje de programación y una base de datos. Y el proyecto sugerido para dominar este tercer tema es crear un sistema de gestión de estudiantes que combine la programación orientada a objetos con una base de datos donde podamos gestionar la información de los estudiantes, de los cursos, de los profesores, de las calificaciones y así ir conectando toda la lógica de nuestra aplicación con una base de datos. Y todo esto utiliza la programación orientada a objetos. Las tecnologías o plataformas que necesitamos para llevar a cabo este proyecto es MySQL o puede ser PostgreSQL o puede ser Hibernate o puede ser MongoDB. Ya depende mucho del entorno de trabajo en el cual queramos desarrollar este proyecto. En nuestro tema número 4 vamos a desarrollar aplicaciones con interfaces gráficas de usuario. Hasta este punto hemos desarrollado proyectos o aplicaciones que toda la información va por la consola, pero es hora de que agreguemos interfaces gráficas. ¿Por qué? Porque estas interfaces hacen que nuestras aplicaciones sean mucho más amigables y accesibles para nuestros usuarios, porque el usuario va a ver mucho más fácil un formulario, un campito de texto, un botón, que ingresar datos por consola como lo hemos hecho hasta ahora. Entonces necesitamos de interfaces gráficas. Y el proyecto sugerido para este tema es una aplicación de tareas pendientes donde el usuario pueda actualizar, eliminar, listar todas sus tareas en el día a día.
Y para eso nos apoyamos de tecnologías como JavaScript. Si estamos trabajando en el DOM, podemos complementar con HTML y CSS, y JavaScript nos permite entrar al DOM y poder crear estos campitos, los formularios, los botones y demás. También, si seguimos trabajando con JavaScript, podemos desarrollar una aplicación de escritorio con una tecnología que se conoce Electron.js, que nos permite también desarrollar estas interfaces gráficas. Y en el tema de Python, si estamos trabajando en ese entorno, podemos trabajar con una librería que se conoce como TechInter, que nos permite trabajar con interfaces. Y si estamos en el entorno de Java, podemos trabajar con una librería que se llama JavaSwing. Estas interfaces no van a ser tan profesionales como las que vamos a ver a continuación, pero nos permiten trabajar los proyectos que necesitamos. Seguimos trabajando con fundamentación lógica, programación orientada a objetos, bases de datos, y ya estamos sumando interfaces gráficas de usuario para hacer las aplicaciones mucho más amigables a nuestros usuarios. Vamos a hablar del tema número 5, que es la creación de web servers y motores de plantillas. Por acá nos dicen, llegó el momento de poner todo en la web. Aquí crearemos servidores web que rendericen contenido dinámico desde el servidor, utilizando motores de plantillas como Puck o Handlebars y Thymeleaf. Este es el siguiente paso, donde vamos a construir aplicaciones web que renderizan desde el servidor. Y para poder ver los datos en nuestro navegador, nos apoyamos de motores de plantillas, como son Puck, Thymeleaf y Handlebars. Por acá nos dicen que el proyecto sugerido va a ser un blog dinámico, donde vamos a crear un servidor web que genere páginas dinámicas para un blog, utilizando datos almacenados en una base de datos y mostrando esos datos gracias a los motores de plantilla. Y las plataformas que vamos a utilizar para poder desarrollar este proyecto sugerido van a ser, si estamos trabajando en el ecosistema de JavaScript, utilizamos Node.js, Express.js, Puck o Handlebars. Si estamos en el ecosistema de Java, vamos a trabajar con Java, con Maven o Gradle, Spring Boot y Thymeleaf. Entonces estas son las tecnologías que nosotros necesitamos para trabajar en este ecosistema. Estamos en nuestro tema número 7, que son las aplicaciones de una sola página o Single Page Application, pero se denominan o se conocen como las SPA. Las SPA ofrecen una experiencia de usuario mucho más moderna y fluida a nuestros usuarios. Con estas aplicaciones nosotros tenemos el frontend por una parte y el backend por otra parte, y utilizamos frameworks modernos. Y el proyecto sugerido para este tema es una aplicación de proyectos y tareas, es decir, que el usuario pueda gestionar toda la parte de proyectos y de forma interna pueda gestionar todo el tema de tareas y pueda ver las tareas finalizadas, en proceso, apenas van a empezar o a iniciar, podemos manejar toda esa parte. Y las tecnologías que nosotros utilizamos para este tema es el tema de frameworks en la parte del frontend como React, Angular o Vue, y en la parte del backend, si estamos trabajando con Python, podemos utilizar Flask o Django. Si estamos trabajando en Java, utilizamos Spring Boot, o si estamos trabajando con JavaScript, utilizamos Node.js y Express.js. Vamos a trabajar el tema número 7, que es el mundo Linux y los servidores web con Nginx. Y acá nos dicen que antes de movernos a la nube, es esencial conocer cómo gestionar servidores y aplicaciones en un entorno Linux. Aquí debemos aprender a configurar un servidor web usando Nginx, y esto nos permitirá servir aplicaciones de forma eficiente en producción. Nuestro proyecto sugerido es configurar un servidor web con Nginx, y el objetivo es desplegar una aplicación web en un servidor Linux utilizando Nginx. Tecnologías o plataformas que debemos utilizar. En la parte de Linux podemos tomar una distribución como Ubuntu o Debian o cualquier otra distribución, y la tecnología de Nginx. El tema número 8 son los microservicios y Docker, y nos están diciendo, ahora empezamos a separar componentes de nuestra aplicación en microservicios. Docker nos permitirá contenerizar cada servicio de manera independiente para que se ejecuten de forma aislada y eficiente. Nosotros vamos a empezar a construir aplicaciones que van a tener pequeños componentes que van a tener una vida de forma autónoma e independiente, y esto se conoce como microservicios. Entonces las aplicaciones ya van a tener pequeños microservicios que van a funcionar de forma aislada y eficiente gracias a Docker. Y el proyecto sugerido para este tema es la aplicación de microservicios, donde me dan
un ejemplo de crear una aplicación que tenga un microservicio de gestión de usuarios, otro microservicio de productos y otro microservicio de pagos. Y esto va a trabajar con contenedores en Docker para que se comuniquen entre sí. Ese es el proyecto sugerido y las tecnologías que nos dicen que podemos utilizar para construir este proyecto me dicen que es un marco de trabajo del backend y un marco de trabajo del frontend. Es decir, nosotros decidimos si trabajamos con el ecosistema de Java en el backend o con el ecosistema de Python o con el ecosistema de Node.js o cualquier otro ecosistema. Muchas veces los diferentes microservicios están construidos en diferentes ecosistemas y lo mismo en el marco de trabajo para el frontend, ya sea React, Angular o Vue. Y vamos a utilizar Docker y Docker Compose. Entonces por acá vimos el tema, microservicios y Docker, vimos el proyecto que vamos a desarrollar, un proyecto sugerido y vimos las tecnologías claves que nos van a ayudar a interiorizar este tema y a construir el proyecto. El tema número 9 es el concepto de microintegradores con la tecnología de Apache Camel. Y acá podemos evidenciar que una vez que tengamos múltiples microservicios necesitamos integrarlos de forma efectiva. Aquí es donde entra esta tecnología de Apache Camel, que actúa como un microintegrador permitiendo conectar varios microservicios y manejando la mensajería entre ellos. El proyecto sugerido es crear un sistema e-commerce con Apache Camel y acá implementamos un microintegrador usando Apache Camel para coordinar diferentes microservicios como por ejemplo inventarios, pagos, notificaciones y debemos tener la certeza de que estos microservicios se comuniquen de forma efectiva entre ellos. Y las tecnologías o plataformas que vamos a utilizar para poder desarrollar este proyecto sugerido y darle manejo al tema número 9 son Apache Camel, Kafka y RabbitMQ. Y estas dos últimas tecnologías me sirven para manejar la mensajería entre los microservicios que están conectados al microintegrador. Tenemos nuestro tema número 10 que es desplegar en la nube. En esta industria tecnológica existen algunos proveedores de nube. Los más importantes y los más profesionales con los que más nosotros trabajamos son AWS, Azure y GCP. Y estos proveedores de nube lo que hacen es darnos poder de cómputo para nosotros desplegar nuestras aplicaciones y nuestros microservicios. El proyecto sugerido para nosotros entender este tema es desplegar aplicaciones y microservicios en algunos de estos proveedores de nube que nos proporcionan de forma interna algunos servicios específicos que nos ayudan a desplegar este tema. Y las tecnologías que vamos a usar son los marcos de trabajo que utilicemos para desarrollar nuestras aplicaciones o nuestros microservicios y los servicios específicos de AWS, de Azure o de GCP o Google Cloud Platform. Si llegaste hasta este punto, muchas gracias por ver. No olvides dejar todo bien, suscribirte al canal y nos vemos en nuestro próximo espacio.